Tenemos el registro RAI, estos son los registros de las rentas empresariales de las empresas acogidas al 14B. Tenemos el registro RAI, el registro DAN y el registro REC. Si se fijan, solamente cambia acá en el de la 14A, este es RAP. Dentro del registro REC también tenemos rentas exentas e ingresos no renta. Y dentro de los ingresos no renta tenemos los que son solamente ingresos no renta y siempre lo han sido, y los que vienen con tributación cumplida. Y los que están con tributación cumplida pueden ser, ¿cierto?, rentas del artículo 14 letra A, 14 letra C y números 1 y 2. También son rentas que provienen de otras empresas del 14A que tienen registro RAP, imputadas al registro RAP, y otras rentas, ¿cierto?, que son generadas hasta el año 83, y utilidades afectadas con el impuesto sustitutivo al FUT. Luego tenemos los créditos. Aquí hay una diferencia, ¿cierto? Porque nosotros tenemos acá estos créditos, donde tenemos créditos que están, hasta aquí se parecen, son créditos acumulados, ¿cierto?, a contar del 1 de enero del 2017, que se iniciaron con esta reforma, y créditos acumulados hasta el 31 de diciembre del 2016, que eran de la reforma anterior. Los créditos del año 2016 están formados con créditos con derecho a devolución y sin derecho a devolución, que provienen del saldo total de utilidades tributables que hay en el FUT. Y también podríamos tener créditos disponibles, ¿cierto?, por impuestos que se pagaron en el extranjero, créditos por rentas de fuente extranjera, ¿cierto?, que serían del artículo 41A y 41C, y para determinar su tasa hay que agregar un 8%. Los créditos que se generan a partir del año 2017, tenemos que se divide en no sujetos a restitución y sujetos a restitución. Y también podríamos tener que se generan a partir de este año los mismos créditos por empresa, que tengan por empresa, ¿cierto?, que estén trabajando en el extranjero y que hayan pagado impuesto allá. Pero ahora separando que estos son a partir de enero del 2017. Son los mismos, ¿cierto?, que estaban acá en el 16, ¿cierto?, pero estos están separados hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Qué es lo nuevo en esto? Es que tienen no sujetos a restitución y sujetos a restitución. En los registros del 14A no tenemos los sujetos a restitución, así que no es necesario hacer esta separación, ¿ya? Entonces, los no sujetos a restitución son aquellos créditos que provienen de empresas que están tributando en el 14A, porque esos créditos no deben devolverse, tienen derecho a ocupar el 100%. Y esos créditos pueden ser sin derecho a devolución o con derecho a devolución, que es lo mismo que en el registro A. Y tenemos también los sujetos a restitución que provienen de empresas sujetas al 14B, y también estos registros pueden ser sin derecho a devolución y con derecho a devolución. Cuando no tienen derecho a devolución es cuando han sido cubiertos el impuesto con otro tipo de créditos, ¿ya? O ha tenido alguna rebaja, por lo tanto el impuesto que ha pagado ha estado cubierto. En ese caso el crédito no tiene derecho a devolución. Lo puede imputar al global hasta el tope del impuesto, pero no le devuelven el exceso. En cambio, los con derecho a devolución son aquellos que efectivamente se pagó el impuesto de primera categoría y tienen derecho, por lo tanto, a la devolución. En estos que están sujetos a restitución, voy a agregar acá, ¿cierto? Los voy a ver cuáles tienen derecho a devolución y cuáles no, y los separo en sujetos a restitución, porque cuando se rebajen, tiene que devolverse el 35% de lo que se rebaje. Eso es el registro que tenemos aquí en la letra, en el régimen 14B. Las fórmulas para determinar la tasa de crédito vigente, ya la habíamos visto en clases anteriores, las tienen en los apuntes, que es la tasa vigente del año en que está el ejercicio respectivo, dividido por 100 menos la tasa vigente. En este caso, como son del B, es el 27% el impuesto, dividido por 100 menos 27, y nos va a dar el factor que se utiliza, que está ahí. La tasa efectiva es la tasa con la cual se va a otorgar el crédito por impuesto de primera categoría, por 100.
Esta tasa es la que se determinó, ¿cierto?, al inicio del mismo año y que proviene de los saldos totales acumulados al FUT al 31 de diciembre del 2016, que es lo que explicaba adelante. Tomo el total de créditos y lo divido por el total de rentas o de utilidades netas que hay en el FUT y me da la tasa efectiva. La tasa del 8% es la que aplico cuando los créditos que yo tengo son créditos que se han pagado en el extranjero, ¿ya? Y en este caso, este crédito no puede exceder de lo que tengo en el registro SAC. Este ejemplo también ya lo vimos y está, ¿cierto?, en las PowerPoint, y lo vimos en la clase, pero de todas maneras se puede recordar que si el retiro fue 1 millón, y este retiro se debe incrementar por el crédito por impuesto primera categoría, que fue un 27%, y por el crédito total disponible contra impuestos finales, que tenía que aplicarse el factor del 0,8 y quedaría, ¿cierto?, en este caso de esta manera. Cuando son utilidades que están afectadas con el 25, acá va a quedar un 0,67. Y luego, ¿cierto?, saco el 27%, y me dice que eso es el crédito por el impuesto primera categoría que está aplicado en Chile, y este es por el crédito que se ocupó de impuestos finales, que está aquí. Si yo resto estos créditos, voy a llegar al monto neto del retiro. Entonces, considerando, en el supuesto que una empresa durante el año comercial 2019 desarrolla normalmente sus actividades sin que hubiera cambiado de régimen tributario o se hubiera reorganizado en forma empresarial en forma distinta, entonces debe anotar las siguientes rentas en los referidos registros. En el registro RAI, solamente el saldo positivo que existe, ¿cierto?, al 31 de diciembre del 2018. Y este saldo positivo se debe reajustar por la variación, no es por la variación del IPC anual, sino que se debe considerar si hubo alguna distribución. Por ejemplo, si hubo una distribución en abril, se va a actualizar por la variación que hay hasta abril, de noviembre a marzo. ¿Ya? Se debe actualizar, ¿cierto?, por el IPC comprendido entre el mes que precede al término del ejercicio anterior, o sea, noviembre del año 2018, y el mes anterior al retiro o balance, según corresponda, expresando el porcentaje con un solo decimal. ¿Ya? Si imputados los retiros efectuados durante el año comercial 2019 resulta un saldo positivo, este debe reversarse. Las rentas o cantidades que resulten de la siguiente determinación efectuada al 31 de diciembre del 2019. ¿Cómo se determina este registro RAI? Por el capital propio positivo determinado al 31 de diciembre del año 2019, conforme a lo establecido en el número 1 del artículo 41 de la Ley de la Renta. Si de esta determinación resulta un capital propio negativo, no se considera y se entiende que es igual a 0. Ahora, supongamos que es positivo. Además, debemos agregar los retiros que se efectuaron en el año 2019, siempre y cuando hayan sido calificados de provisorios, o sea, no se pudieron imputar a los saldos iniciales que venían en el registro al 1 de enero del 2019. En los registros RAI, DAN y REC, todos los dividendos que no pudieron, o retiros que no se pudieron imputar, pasan a ser calificados de provisorios, y al ser calificados de provisorios, los debo sumar al capital propio tributario que estoy determinando. Luego tengo que considerar sumar, ¿cierto? Sumando a este capital propio tributario los dividendos provisorios, ¿ya? Voy a tener un capital propio tributario y le debo restar todas las cantidades que están en el registro REC determinado al 31 de diciembre del 2019. Obviamente que a lo que me quedó después de imputar los retiros, que se imputaron en forma definitiva.
tengo que restar el saldo del registro full que fue informado al servicio, y este saldo solo considera como una deducción en el caso que no se encuentre incorporado en el capital aportado en la empresa, a deducir en el número 5 siguiente. Debo restar, ¿cierto?, el capital efectivamente aportado por el propietario, más los aumentos de capital y menos las disminuciones del capital, todas debidamente reajustados. Y luego, ¿cierto?, conforme a eso voy a determinar mi registro RAI. Si mi registro RAI fuera positivo, ¿cierto?, voy a rebajar después los retiros. Si resulta un valor negativo, entonces no se considera para ningún efecto tributario. Esto lo vimos con un ejercicio cuando vimos la comparación de la RLI del artículo 14A y 14B. Ahí vimos cómo se determinaba el capital propio tributario y vimos cómo se determinaba luego este capital propio, cómo lo utilizábamos para determinar el RAI. Y sacábamos el capital propio con los aportes y disminuciones del balance. Eso está con un ejercicio, si tienen alguna duda, para que lo revisen. El registro DAN. El registro DAN es como el registro, es el mismo registro DAN del otro registro empresarial. Es la diferencia, ¿cierto? Primero el saldo inicial que viene actualizado por el IPC, ¿ya? Y con la diferencia que acá, en vez de aplicar el IPC anual, en los registros del 14A nosotros aplicamos como a los saldos iniciales el IPC de todo el año, porque a final de año se hacen las imputaciones de gastos rechazados y de retiros. En cambio, en el registro B, las imputaciones se van haciendo a medida que van ocurriendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el saldo inicial al 31 de diciembre del 2018, con lo que yo abro en enero del 2019, el 1 de enero, yo tengo que actualizarlo, y para actualizarlo tengo que ver cuándo ocurre un retiro. Por ejemplo, si el retiro ocurre en el mes de abril, tengo que buscar los puntos, ¿cierto? La variación que ocurrió entre noviembre del 2018 y marzo del 2019, actualizo y ahí voy a tener actualizados mis saldos hasta abril del 2019. Y ahí lo que le rebajo los retiros, pero los retiros sin actualizar, rebajo los retiros en forma histórica. En cambio, en el registro A, yo rebajo los registros a final de año, por lo tanto, cuando los rebajo con todo el IPC del año, ¿ya? Actualizado por el IPC, si es en enero, por el factor de enero, si es en febrero, por el factor de febrero, y actualizo todos los retiros, y luego los imputo a final de año al ejercicio. En este caso no, porque los retiros no los actualizo los saldos de los registros, y luego rebajo los retiros en forma histórica. Bueno, en el caso de la depreciación acelerada, una vez que ya actualicé los registros que vienen del saldo anterior, considerando que si yo tuve un retiro en abril, la actualicé hasta abril, luego debo agregar la diferencia, ¿cierto?, que ocurrió entre la depreciación acelerada y normal en el año comercial 2019, y bueno, y tengo que informar, ¿cierto?, o hacer ajustes cuando ya terminé de aplicar el régimen de depreciación acelerada, siempre que todavía tenga un saldo de esta depreciación y no lo haya retirado, ahí tengo que ajustar. Si lo retiré no tengo que hacer nada. Tengo que también generar las diferencias, hacer ajustes cuando se ha enajenado un activo fijo, que la depreciación yo la mantenía ahí en el registro. Como ya no tengo el activo, también tengo que sacarla, hacer un ajuste, ¿ya? Y también aquellos que se castigaron o que tienen algún cambio, ¿ya? Porque haya existido, por ejemplo, una revaluación o algo, o sea, cualquier ajuste que haya ocurrido a aquellos activos fijos de los cuales yo estoy sacando la diferencia de la depreciación acumulada, si estos activos fijos se han enajenado o ya no están en la empresa o les ha ocurrido cualquier cosa, tengo que ajustar esos montos. O bien si se le acabó la depreciación acelerada. El registro REC. En el registro REC, ¿cierto?, debo anotar el saldo positivo o negativo que traiga al 31 de diciembre del año 2018, lo debo actualizar por el IPC del ejercicio,
también considerando cuándo se efectuó el retiro. Luego tengo las rentas exentas que percibí en el año comercial 2019 o que fueron devengadas directamente por la empresa, y aquellas percibidas a título de retiro o dividendos desde otras empresas acogidas a los regímenes de tributación del 14A o B, del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta. Debo anotar el saldo neto. Luego vienen los ingresos renta, que también pertenecen al registro REC. También el saldo positivo y negativo, aplicarle la misma variación de IPC que estoy aplicándole a todos los otros registros. O sea, si estoy aplicando, no sé, un 0,8 porque es el que correspondía, a todos les aplico eso. No voy a aplicar IPCs diferentes, aplico a todos el mismo registro. A todos los registros el mismo IPC. Tengo los ingresos no renta percibidos o devengados durante el año comercial directamente por la empresa, que los generó la empresa, y también tengo aquellos que percibió a títulos de retiro o dividendos desde otras empresas. También los debo agregar, ¿cierto?, a este ingreso no renta. Y también el saldo neto es lo que se anota, en caso de que tuviéramos costos asociados. También tengo otras rentas, que es las que nosotros llamamos contributación cumplida, que también pertenecen al registro REC, y debo anotar aquí todas las otras rentas percibidas que ya han tributado, ya sea porque pertenezcan al 14 ter letra A o al 14 letra C, números 1 y 2. Y también tomamos su saldo anterior, lo actualizamos por la variación del IPC que corresponda, y luego agregamos los retiros o dividendos percibidos que vienen de estas otras empresas y que llegaron a nuestra empresa en el año 2019. También, si nosotros hubiéramos generado alguno, también lo agregamos, ¿cierto? Acá podemos ver que estos regímenes de tributación del 14C son contabilidad simplificada y renta presunta, y el 14 ter letra A también, y todos estos en realidad tributan con renta atribuida. Por eso cuando llegan a nuestra empresa ya han tributado, y por eso se clasifican en el registro REC de tributación con tributación cumplida. Se anotan los saldos positivos y los retiros o dividendos percibidos también de empresas, ¿cierto?, que nos mandaron retiros imputados al registro RAP, y también los debemos, ¿cierto? Si tenemos un saldo positivo lo actualizamos por el IPC y le agregamos el registro RAP que se haya generado en el ejercicio de empresas acogidas a la letra 14, a la letra A del artículo 14, y los retiros se hayan imputado al registro RAP. Luego tenemos aparte, ¿cierto?, este ingreso que también es con tributación cumplida, donde están las utilidades que están generadas y que provienen de años anteriores, como hasta el 31 de diciembre del 83, donde no se llevaba registro FUT, y todas las utilidades se tributaban cuando se generaban. Por lo tanto, si hay algún saldo, estas ya han tributado, tienen tributación cumplida, y por lo tanto cualquier imputación que se haga a ellos no tributa. Y tenemos las utilidades afectadas con el impuesto sustitutivo al FUT, las cuales, ¿cierto?, ya pagaron el impuesto del sustitutivo al FUT, y por lo tanto los saldos que tenemos ahí son aquellas que no se han retirado, y cuando se retiren no van a tributar porque tienen tributación cumplida y por lo tanto pertenecen al registro REC. Y si hemos recibido durante el ejercicio más rentas de estas, debemos también agregarlas. Los saldos iniciales obviamente se actualizaron previamente por la variación del IPC que correspondía. Luego tenemos los registros SAC, estos son los saldos acumulados de créditos. Tenemos los acumulados desde el 1 de enero del 2017. En este se debe anotar los saldos positivos o negativos según corresponda, que correspondan al 31 de diciembre del 2018. También se actualizan, ¿cierto?, y se separan en los créditos sujetos a restitución y no sujetos a restitución, realizados en el año comercial 2019 por los respectivos propietarios. Se debe anotar la tasa de crédito vigente con la que se otorgaron los créditos, que normalmente es la que se está aplicando. La tasa de crédito vigente es la que se aplica, o sea, en el año 2019 estamos aplicando el 27%,
entonces tendríamos que anotar, ¿cierto? Si provienen del B, la tasa del 27%, la que corresponde al factor. Los no sujetos a restitución también debemos anotarlos en forma separada, ¿cierto? Están asociados a retiros y dividendos percibidos durante el año comercial 2019 de empresas acogidas a la letra A o B del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta en la medida que no hayan sido absorbidos por las pérdidas tributarias. El impuesto único, podríamos tener también un impuesto único de un 35% si es que la empresa o alguna de las empresas en que participa esta empresa de la cual estamos haciendo el registro hubiera hecho término de giro en el ejercicio y no hayan sido estas utilidades absorbidas por pérdidas tributarias, las personas también las pueden retirar, pero como el impuesto de término de giro fue un 35%, para determinar su crédito tienen que el 35 dividirlo por 100 menos el 35 para tener el factor que deben utilizar. En los sujetos a restitución, sin y con derecho a devolución, el impuesto, se debe anotar el impuesto declarado y pagado sobre la RLI determinada en el año comercial 2019, y los créditos sujetos a la obligación de restitución asociados a los retiros o dividendos afectos a impuesto global complementario o impuesto adicional percibidos durante el año comercial 2019 de empresas acogidas a la letra B del artículo 14, y en la medida que no hayan sido absorbidos por pérdidas tributarias. Recordemos que las empresas del 14B, bueno, en general las empresas con el régimen de la reforma nueva, se supone que las pérdidas tributarias se absorben solo con las utilidades que vienen de otras empresas. Entonces es posible que de repente nos llegaron utilidades de otra empresa y fueron absorbidas por pérdidas que nosotros teníamos, y en ese caso obviamente que no se puede utilizar ese crédito. Hasta ahí, acá termino, sí. Luego los créditos acumulados, los que vimos eran los acumulados desde el 1 de enero del 2017 y los acumulados al 31 de diciembre del 2016 con derecho a devolución y sin derecho a devolución, tomamos los saldos. También les aplicamos, ¿cierto?, el IPC que corresponde, que en este caso va a depender de en qué fecha se efectúa alguna distribución o retiro. Se debe anotar la tasa efectiva vigente con la que se otorgaron estos créditos. La tasa efectiva vigente, ¿cierto?, tiene que ver con los saldos de crédito y los saldos de utilidades netas que quedan en el FUT que estaba acumulado hasta el 31 de diciembre del 2016, y lo anotamos, ¿cierto?, arriba de nuestro registro, de manera que cada vez que imputemos algo y nos llevemos ese crédito, sepamos que tenemos que aplicar esa tasa. Tenemos también en estos años, podríamos tener también crédito de impuestos finales, ¿cierto?, el saldo positivo, por créditos que correspondan bajo el artículo 41A y 41C de la Ley de Impuesto a la Renta, que corresponde a rentas extranjeras, que tienen, ¿cierto?, que agregársele un 8% como tasa. Tenemos el STUT, en esta columna va registrado todo el saldo de FUT positivo que había el 31 de diciembre del 2016, obviamente que ya está actualizado hasta el 31 de diciembre del 2018, el saldo que va quedando, y ese saldo sería nuestro saldo inicial para nosotros, el que deberíamos actualizarlos por el IPC, ¿cierto?, entre el mes anterior al del balance, que sería noviembre del año 2018, y tendríamos que aplicarle, ¿cierto?, los puntos de la diferencia para determinar el IPC hasta la fecha del mes antes a los retiros, y ahí actualizaríamos, ¿cierto?, nuestro saldo inicial. O sea, es la misma variación que estamos aplicando en todos los registros del 14B. ¿Ya? La variación tiene que ser, nosotros en realidad actualizamos los registros a la fecha del primer retiro o distribución y luego rebajamos los retiros en forma histórica. ¿Cómo se imputan? Estos retiros que se efectuaron durante el año comercial 2019 y su imputación
se comprenden aquí los retiros efectivos percibidos por los propietarios, aludidos en esta letra A, ya sea que los mismos cuenten o no con domicilio o residencia en Chile, son retiros que pueden consistir en dinero o especies. También se comprenden en este concepto los préstamos calificados de retiros encubiertos por el propio contribuyente, la ejecución de garantías establecidas en el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, que se consideran ciertos gastos rechazados grabados con el artículo 21, pero para efectos del 14b son los retiros, se consideran retiros estos gastos rechazados, ¿cierto? Y deben rebajarse, ¿cierto?, de estos registros, ¿ya? Aquí en estos retiros son retiros efectivamente percibidos, ¿ya? No es como en el registro, no es como en el RAP que se rebaja. En el RAP tributan el RAP completo tributa, y cuando rebajamos los retiros del RAP, estos no tributan. Aquí en este caso, cuando nosotros estamos rebajando los retiros del RAI, estos sí tributan porque no tributan por renta atribuida, sino que por retiros efectivamente percibidos. Estos retiros se deben imputar por las empresas a los saldos de rentas o cantidades existentes en los registros de rentas empresariales en los siguientes términos. Primero, se van a imputar a los registros, ¿cierto?, existentes al inicio del año comercial. En caso de no existir saldos, o una vez agotados estos, los retiros que no estén cubiertos van a adoptar la calidad de provisorios, y se van a imputar a las rentas o cantidades disponibles en los registros, pero ahora al término del año comercial. Los retiros se imputan en orden cronológico, ya sea que se imputen a los saldos de rentas o cantidades disponibles en los registros de las rentas empresariales existentes al inicio del año comercial o al término de este. En el caso que los retiros efectuados en un mismo día excedan el monto de los saldos, se deben imputar en forma proporcional en el porcentaje que los retiros de cada propietario presenten en el total de ellos. Es el mismo método que les estaba mostrando delante cuando veíamos los retiros en exceso que se imputaban a un registro RAP, ¿ya? Cuando los retiros se imputen a los saldos de rentas o cantidades disponibles en los registros de rentas existentes al inicio del año, dichos saldos se deben reajustar previamente por la variación del IPC entre el mes anterior al término del año comercial 2018 y el mes que precede a la fecha del retiro, expresando el porcentaje de reajuste con un solo decimal. Esto es lo que estaba explicando, ¿cierto?, al principio, que es para reajustar los saldos iniciales, ¿ya? De manera que cuando los retiros se imputan, lo hacen a su valor nominal o histórico sin aplicar reajuste alguno. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a llegar ahí. Cuando los retiros se imputen a saldos de rentas o cantidades disponibles en los registros empresariales que existen al término del año comercial 2019, estos retiros se van a imputar debidamente reajustados cuando se acabaron los saldos iniciales, que ahí los rebajé históricos. Los saldos de retiros que me quedaron los voy a imputar al 31 de diciembre y lo hago reajustándolos. Los retiros se imputan a las rentas o cantidades disponibles en los registros de rentas empresariales en el siguiente orden de prelación, ya sea que se imputen a los saldos de rentas o cantidades disponibles en los registros de rentas empresariales al inicio o al término. O sea, siempre voy a imputar los retiros partiendo por el registro RAI, después por el registro DAN y luego por el registro REC. Llegamos hasta aquí.